Estamos presentando Aula Magisterial. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Reciban un cordial, fraternal y sindical saludo. Sean todos bienvenidos a su programa Aula Magisterial. Bueno, invitamos a todos los compañeros que están conectados a esta hora que nos ayuden a difundir el enlace para que más compañeros docentes puedan enterarse de esta temática tan importante que tenemos preparada para esta noche. Como siempre nos acompañan nuestros amigos John Jairo Hernández, ejecutivo de la CUR regional. Nos acompaña también nuestro gran amigo Juan Pablo Martínez, directivo de Asinor, secretario general de Asinor, y estamos bajo la asistencia técnica de Harold Faría. Bueno, John Jairo, buenas noches. Muy buenas noches, Nelson. Muy buenas noches, compañeros y compañeras que se conectan jueves a jueves y que sin duda alguna son seguidores nuestros, escuchan nuestros programas, están atentos, tienen inquietudes. Nosotros tenemos respuestas y bienvenidos a este programa Aula Magisterial. Cordialmente invitados, compañeros, a que se estén durante todo el programa, porque hoy hay una temática bastante compleja, bastante difícil,
que sin duda alguna nosotros desde el año pasado veníamos argumentando, teníamos nuestras dudas, nuestras inquietudes, pero que pues que debido al Consejo de Ministros reciente, pues ahí como que destapa qué es lo que se pretende hacer con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Entonces, sí, bienvenidos a este programa y cordialmente invitados a que compartan el enlace en los grupos de trabajo, en los grupos de estudio. ¿Por qué? Porque esto nos permite pues llegar a más compañeros y a su vez pues informarlos más sobre todos los temas relacionados con el magisterio. Entonces, bienvenidos compañeros. Sí, John Jairo, la verdad la temática de esta noche es bastante interesante, la verdad, interesante y preocupante, ¿no? Bastante preocupante porque lo veníamos anunciando desde hace tiempo y ahorita pues nos están dando esa razón, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Juan Sí. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Yo aquí enviando el enlace. Buenas noches. Sí. Enviando el enlace para los compañeros que nos siguen. Bueno, sí, sin ánimo de revancha, porque esto no se trata, la vida sindical no debe ser de revanchismo, sino de solidaridad, pero esto que está ocurriendo, como dicen por ahí, este señor que hacía una película hace unos años que se llamaba La pelota de letras, ¿no? Se le dijo, se advirtió, nosotros lo dijimos a la dirigencia nacional, a la dirigencia local, a las bases, se advirtió y no, esto no va a pasar, esto no puede pasar, todo es saboteo, todo, no, es una realidad. Se está confirmando aquí la locución presidencial de Bucaramanga antes de mayo de 2023, perdón, 24, o sea, del año pasado, una locución en Bucaramanga donde se habló, pero después dijeron que no, que nuestro presidente no lo había dicho, ¿sí? Pero sí lo dijo, esa vez habló del Fondo Nacional del Ahorro, esa vez habló de Colpensiones, esa vez habló sí, en salud también, y a hospitales públicos, a la red pública, y el Consejo de Ministros ratifica ese elemento. Ahora, vamos a decir que hay otros elementos que vamos a analizar más adelante con nuestra invitada, que pueden atenuar, que pueden tener variantes, que los costos subieron. Sí, evidentemente los costos subieron. Y eso debió conocerlo el señor presidente desde mucho antes. Bueno, pero ya continuamos en materia. La frase. Bueno, compañeros, como siempre tenemos las frasecitas que vamos a pasar. Tenemos la tercera frase, ¿no? La John Jairo? tercera frase, tercera frase, correcto. ¿no? Harold, ¿nos las puede compartir, por favor? Cosas que se romantizan. Las 10 cosas. Las 10 cosas que romantizan de la docencia y no deberían. Vamos en la tercera ya, esta tercera semana. La primera era trabajar más allá del horario escolar. La segunda es comprar materiales con tu propio dinero. Esa. Y la tercera es atender mensajes de estudiantes y padres a cualquier hora. No es estar siempre disponible, es no tener límite. Entonces, compañero, es una frase muy importante que sin duda alguna muchos maestros cuando están en su tiempo de descanso, cuando salimos de la jornada laboral, a veces nos escriben los padres de familia y pues eso es de libre albedrío, ¿no? Pero sí es importante como que darle esa paradita porque mire que hay muchas situaciones que uno a veces por hacer más hace menos. ¿En qué sentido? Cuando usted atiende el WhatsApp, cuando envía un audio, cuando hace favores quizás, no, que es que vamos a trabajar más, vamos a comprometernos más y vamos a dar más de lo que nos exige la norma y la ley, y resulta que después eso se convierte en algo ya obligatorio. Entonces, resulta que contestar mensajes, entonces si lo hace el profesor Nelson y no lo hace John Jairo, entonces John Jairo es el malo él es el mal trabajador porque no contesta. No, tenemos que unificar, socializarlo ahí dentro de los consejos directivos, dentro de las reuniones de docentes. Está bien contestar mensajes de WhatsApp a horas no laborales, y es que hasta dentro de la jornada laboral, porque mire que uno está entretenido trabajando con los estudiantes y a veces los padres de familia le dicen, profesor, pero le estoy llamando, le estoy marcando desde hace una hora, media hora. Entonces es complejo, compañeros. Es una recomendación, son cosas que se romantizan, que es que no estamos comprometidos y demás.
pero sí es de tener cuidado y pues esas sugerencias nunca sobran. Bueno, compañeros, continuamos con la temática. Bueno, esta herramienta surgió por lo de la pandemia, ¿no? La Ajá. cuestión fue que se quedó, la cuestión fue que se quedó y pues muchos compañeros contestan a cualquier hora y la verdad pues tenemos que sacar espacios, tenemos que limitar los espacios porque nosotros tenemos familia y tenemos que dedicarle también nuestro tiempo a nuestra familia, ¿no? O sea, hay Mi- que limitar esos espacios. Mire que alguna vez Nelson, y esto pues esto ya es un paréntesis, esta semana sufrió una amenaza, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? En la del institución colegio, una educativa. coordinadora del colegio Luis Carlos Galán. ¿Y eso en qué surge? ¿Qué es lo que pasa? Hemos perdido nosotros como docentes la autoridad, el Estado nos ha igualado y ese igualado viene del concepto muchas veces y bueno, esto tiene un trasfondo, ¿no? Pero decían, alguna vez recuerdo algún rector me decía, es que nosotros somos iguales que los estudiantes. Sí, cuando había una reunión de padres de familia, es que usted docente es igual que el estudiante, que el padre de familia, porque es que gracias al estudiante a usted le pagan. Claro, nos pagan, pero la vaina es que nosotros tenemos un nivel más alto de conocimiento, de educación, de formación. Somos iguales en dignidad humana y en En derecho. dignidad, claro que Sí. sí, en dignidad, eso sí, o sea, Pero eso no, pero es que ese discurso muchas veces el padre de familia no lo entiende, entonces por eso es que a usted le llegan mensajes de WhatsApp regañándolo, ¿usted por qué no me contesta, profesor? Es que usted es el culpable de que el niño no aprenda a leer y a sumar y a restar. Entonces, de ahí tenemos nosotros que tomar elementos para poder defendernos, para poder dignificar nuestra labor, porque ahora tenemos que también luchar hasta con personas que están al margen de la ley. Entonces, sí tener mucho cuidado y mucha precaución cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas, y cuando hay un tipo de eventos, hay que saberlos manejar. Hay que saber manejar la información, hay que saber manejar porque cualquier cosa que se diga por fuera de la institución o por dentro de la institución, de una vez nosotros vamos a hacerlos directamente implicados. Entonces sí es importante mantener la ruta. A pesar de que la ley 1620 habla de la ruta de atención escolar, en ningún momento habla de la ruta de atención para los docentes, pero sí en ese momento hay que informarle a los directivos, a la policía y hasta al sindicato para que se activen las rutas y poder garantizar la vida y el bienestar de todos los compañeros y directivos docentes, compañeros. Para agregarle, John Jairo, rechazamos, incluso lo hicimos públicamente como colectivo sindical, la violencia contra la escuela y contra los integrantes de la comunidad educativa, en este caso la compañera directivo docente de Luis Carlos Galán. Lo hemos dicho en distintos espacios, se lo manifesté personalmente a entidades como la Policía Nacional, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Educación, que no podemos esperar que haya respeto hacia los educadores si la sociedad en su conjunto y las instituciones del Estado no reconocen el rol del maestro. Cuando personajes, por ejemplo, como María Fernanda Cabal, eh, como este señor de la Espriella y otros salen a denigrar de la profesión docente, a decir que adoctrinamos, nos estaba apuleando. Cuando hay una crítica no basada en asuntos epistemológicos, en argumentos valederos, porque siempre la crítica es válida, que denigra la práctica pedagógica del compañero, incluso siendo yo su colega en la misma institución o como directivo, cuando lo desautorizo al frente de los padres de familia. Esto ha ocurrido en la política pública educativa del país en los últimos, de Pastrana en adelante, fácilmente en los últimos 25 años, 20 años de la historia del país. Entonces, tenemos ese cúmulo. Yo en mi intervención dije algo que de pronto podría resultar como chocante y no lo he esperado. Lastimosamente el hecho que vivimos en el Luis Carlos Galán, el que vivimos antes en los patios, uno que se había vivido en el Colegio Carlos Ramírez París y otros que sencillamente no han aflorado porque el maestro en su resiliencia ha guardado silencio, se lo ha entregado a Dios si se quiere, y que son múltiples, van a seguir sucediendo mientras no se corrija eso en la política pública.
Y no estoy diciendo que sea un llamado entonces a tener la escuela tipo Bukele. No, estaba mirando también en Finlandia, hay un respeto por el educador. El educador debe ser admirado y respetado por la comunidad educativa. Un poco los compañeros que están en el sector rural aún gozan de ese respeto, pero en los sectores urbanos eso se ha perdido mucho. Entonces, uno es irrespetado por el padre de familia, uno es irrespetado, no por todos, obviamente, por los estudiantes. Y sencillamente, pues esto es algo que yo le estaba leyendo y en España lo están viviendo desde 1990. Yo invito a los compañeros, próximamente compartiremos un manuscrito del profesor Ricardo Moreno Castillo. En España trabaja muy de la mano con Fernando Sabater, que se llama Panfleto Antipedagógico. En sus contenidos pues narra esa historia de lo que nos está pasando acá en España y por qué pasó y qué medidas se han tomado y qué medidas se han dejado de tomar y cómo ha afectado al sistema educativo. Sí, Juan Pablo, es que vamos a unos años atrás, 20, 30 años atrás, ese respeto que había al docente, ¿no? Era un respeto, tanto del padre de familia como del estudiante. Totalmente, eso se perdió. Totalmente. Eso se perdió. Pregunta, ¿por qué se perdió? El mismo sistema, las mismas políticas, el gobierno, nos ha quitado las herramientas. Totalmente. Ya ahorita no podemos alzar la voz, ya no podemos corregir a un estudiante porque de una vez es bullying o psicológicamente lo traumatizamos. Bueno, en fin, una serie de cosas que no se quiera pasar de aquí al mañana, ¿no? Mire, en fin, para finalizar como este tema, lastimosamente, con las transferencias, con la ley 715, el primer recorte a las transferencias, al muchacho se le puso precio. ¿Cómo va a haber una enseñanza buena si el muchacho tiene precio? Entonces, ante todo, o sea, que eso que así echen discursos muy bonitos de formación integral, lo que interesa en últimas para las secretarías de educación, y se manifestaba en esta reunión cuando directivos docentes y docentes decían, pero ¿por qué estamos? Y no es xenofobia. ¿Cómo estamos recibiendo los hermanos venezolanos que hay que recibirlos? Por supuesto. Pero muchas veces sin boletín, sin referencia, o sea, habráse visto, o sea, ¿qué maestro, cómo yo como maestro me voy a hacer una maestría en España, en México, en la misma Venezuela, como la están haciendo algunos? No, es que yo no, pregrado, no, yo hice un pregrado en Colombia. No, ¿dónde están? No, en este momento no las tengo. ¿Cuándo los traen? No, eso es difícil de traer. No, hay que meterle un poquito de seriedad a esta cuestión educativa porque de esa manera todo el derecho hay que garantizarlo. Claro que conocemos que los derechos de los niños por legislación internacional prevalecen, pero tampoco de esa manera, sí, claro, por tener, digamos, como la cobertura y todo este esperpento que creó el neoliberalismo en la educación. Bueno, compañeros, tenemos la primera temática y tenemos invitada, ¿no? Entonces, estado de alerta con nuestro sistema de prestaciones sociales. Hoy nos va a acompañar representante ejecutiva de FECODE, Victoria Avendaño. No sé si ya estará en el enlace. No, todavía no se ha conectado, ya la estamos esperando. Vamos a hacer el intro. Ok. Bueno, como decía el compañero John Jairo, hace dos días, ¿no? El Consejo de Ministros tocaron el tema del FOMAC, que ese sí nos toca a nosotros, ¿no? Y vemos cómo el presidente, yo vi un poco de esa locución y la verdad a mí me preocupa mucho, porque la verdad en síntesis nos quieren llevar a nosotros al primer nivel, es al servicio público, a los hospitales, a la red pública, a hospitales, a centros de salud. Bien para los que están en el sector rural, porque de verdad les va a quedar más cerca un centro de salud. Han estado ahí. Pero en una ciudad, por ejemplo, hablemos de Cúcuta, porque estamos aquí en Cúcuta, agarrar, por ejemplo, para los centros de salud, donde hay que madrugar 4 de la mañana para sacar un ficho. Ahora, para ir a un hospital, donde el hospital atiende absolutamente todo, a mí me preocupa eso. O sea, ¿dónde está la cuestión de nosotros que nos... La exclusividad. La exclusividad. ¿No? O sea, prácticamente la perdemos. Totalmente. O sea, que todo esto que se hizo, todo este proceso que se hizo, que con estas encuestas que para dónde se va a inscribir la libre escogencia, o sea, eso se pierde. Es mi pregunta. ¿Eso ya no va? Según lo que dice el presidente. Pues no sabe cómo las cosas realmente, o sea, con todo el respeto y reconociendo los avances que pudo haber, porque también sabemos que ha habido avances,
en algunos elementos de política pública, esos no se pueden desconocer, pero en esto sí, sí está desfasado. O sea, por qué tantos recursos? El sistema consume muchos recursos, se han gastado. Claro, claro que consume muchos recursos. Salieron a pagar tarifa SOAT, porque fue de la noche a la mañana. Aquí no hubo transición, Muy compañeros. amplios, muy amplios. Compañeros. Entonces, ahora vuelve a hablar del sistema público. Ahora, yo no digo nada que lleguemos al sistema público, pero con una transición, o sea, que de pronto el otro año ya estemos yendo a los hospitales. No, no están preparados. Los hospitales están destartalados, están en mal estado porque vienen no de este gobierno, desde hace mucho rato. Pero Juan Pablo, que vienen, no perdamos la exclusividad. ¿no? Que Y no deberíamos perdamos la estar porque es exclusividad. que nosotros aportamos. Es que eso es lo ¿sí? que vamos. Que nosotros aportamos. Bueno, ya tenemos aquí a la compañera Victoria Bendaño. Buenas noches, Victoria. Nuevamente un placer tenerla acá en los micrófonos de Aula Magisterial, en contacto con el magisterio de Norte de Santander. Sabemos de sus múltiples ocupaciones y de verdad que gracias por estar acá. Titulábamos, Victoria, el programa de hoy, le dábamos lo llamábamos hoy a este programa como un estado, no para generar pánico, sino como alerta, ¿sí? Y para intentar hacer un análisis objetivo del fondo de prestaciones del magisterio. Entonces, pues esa es la idea y gracias por acompañarnos. Sabemos que usted desde el principio siempre vino prendiendo las campanas de alerta con lo que podía pasar y pues lastimosamente está pasando, porque digo lastimosamente, porque lleva un impacto en el fondo, lleva un impacto en la atención a los maestros y hay unos serios riesgos que son el desafío en este momento para el Magisterio de Colombia. Bienvenida, Vicky. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas noches. Un saludo muy especial para ti, para los compañeros que están en la mesa de trabajo contigo y para quienes están conectados en este momento con este importantísimo programa, porque efectivamente es un tema para nosotros los docentes de mucha actualidad, es un tema que para nosotros significa eh, pues muchísimo, porque tiene que ver es con la salud y la vida de todos nosotros, no solamente como docentes, sino también para los pensionados, también para nuestros beneficiarios. Entonces, es una situación supremamente complicada. Y lo habíamos dicho, en ese momento fuimos realmente víctimas, diría yo, de muchas estigmatizaciones, señalamientos, incluso amenazas, epítetos muy malucos, porque incluso nos dijeron en ese momento que éramos de ultraderecha, que éramos uribistas, que estábamos, era haciéndole eco a los golpistas y que la posición que nosotros teníamos favorecía a los antiguos operadores, pero nadie realmente de los que plantearon ese tipo de críticas contra nosotros se pusieron a analizar de fondo que en realidad, como lo dije en ese momento del debate, eso era una casa en el aire. Creo que hoy ya está más claro qué fue lo que nosotros planteamos en ese momento y que está absolutamente claro que hubo más que una improvisación, que en realidad la hubo, como tú lo acabas de decir, lo que hubo fue una irresponsabilidad desde el punto de vista de que nunca se presentó ¿Me están escuchando, Sí, Juan sí, sí, Pablo? sí, sí, Vicky, te estamos escuchando. Bueno, nunca se presentó un estudio serio
un estudio serio de los costos financieros que se iban a generar con este nuevo modelo de salud, como lo llamaron ellos. Nunca se nos dijo realmente que aquí se iba a aumentar la burocracia de manera exagerada, como se ha venido haciendo en este año, y lo que se le dijo al magisterio y a todos los beneficiarios que estábamos en ese momento y seguimos estando ávidos de que hayan unos cambios de fondo que garanticen la solución a los problemas para garantizar la salud y la vida. Eh, Realmente lo que dijeron fue lo que la gente quería escuchar y ya ellos sabían perfectamente que eso no iba a ser posible conseguirlo porque además, en la discusión nosotros se los planteamos. Yo se lo dije directamente al presidente de la República y, y bueno, me increpó en ese momento, porque lo que él tenía en mente en esa primera reunión, y es lo que ha seguido diciendo, es que nosotros nos convirtiéramos en el piloto de la nueva reforma a la salud. Yo lo dije en varias ocasiones, lo que hicieron fue convertirnos en conejillos de India. Nosotros para él solamente éramos un experimento que en ese momento iba a validar lo que él estaba proponiendo en su reforma a la salud, que a mí me parecía supremamente irresponsable y que desafortunadamente para nosotros resultó siendo cierto. Y ese piloto que ellos llamaron desde el gobierno nacional en la que nos iban a convertir esta nueva reforma a la salud para el magisterio o este nuevo modelo que llamaron ellos, fue un piloto que les salió muy mal. Si esa es la referencia que van a tener para la reforma a la salud, realmente les ha salido muy mal. Y hoy tenemos una dificultad enorme. Desde el inicio, mayoritariamente FECODE le aceptó al presidente de la República esa propuesta, la avaló, la defendió, la apoyó, la votaron positivamente. Y bueno, hoy que ya está reconocida la crisis por el mismo presidente de la República, por el mismo Aldo Cadena, que es el vicepresidente de la fiduprevisora, por el mismo Ministerio de Educación Nacional, hoy que ya están reconocidos por todos ellos la crisis del nuevo modelo de salud del magisterio, como le llaman ellos, que lo que hicieron fue un cambio de modelo de contratación, hoy FECODE está en un dilema o sigue respaldando el nuevo modelo, como lo denominan ellos, o sencillamente llama al magisterio, como lo ha hecho siempre, a una gran movilización, no solamente por la defensa de la salud y la vida, sino por la defensa del FOMAC, por la defensa de la Ley 91, por la defensa de nuestro régimen especial exceptuado y además de eso, con exclusividad en la atención porque nosotros somos régimen especial. Pagamos más. Ya ustedes saben y todos los que nos escuchan que nosotros somos los trabajadores que pagamos más por la prestación del servicio de salud en el régimen contributivo. Nosotros pagamos un 62.67% por encima de lo que paga el resto de trabajadores que hacen parte de la ley 100. Por lo tanto, eso nos da a nosotros toda la autoridad para exigir que nuestro servicio de salud sea mejor, sea especial y sea exclusivo. Eso es lo que hemos venido peleando siempre, pero ya hoy nos dijeron que no, Juan Pablo, que eso no se podía hacer. Y bueno, ya ustedes vieron el Consejo de Ministros donde estuvo FECODE y escucharon al presidente de la República corroborar todo lo que ha venido diciendo desde el inicio de este proceso. Así es, Vicky. Una de las preocupaciones, bueno, en salud ya sabemos que se han presentado dificultades. Nosotros acá a nivel de Norte de Santander, y yo creo que Vicky lo puede corroborar como directiva de FECODE, quizás ha sido de las filiales que hemos sido como un poco más combativas en el tema de señalar desde el inicio la improvisación. Yo creo que allá dejamos una constancia en algún momento
en un ejecutivo de FECODE. En una de las últimas juntas nacionales solicitamos movilización de todo el país, no solamente la de nosotros, que la hemos hecho 2 veces, pero en este momento digamos que la preocupación era salud, pero vienen dos preocupaciones más, Vicky, que es la parte de prestaciones sociales y la parte de pensiones. Cuéntenos usted un poco más acerca de todos estos traslados que se han hecho presupuestales y demás que colocan en riesgo otro de los tres componentes, perdón, que tiene el Fondo de Prestaciones Sociales. Sí, Juan Pablo, o sea, cuando decimos hoy lo que está en crisis de manera integral es el FOMAC, es porque precisamente no es solamente el tema de la salud. A ver, recordemos un poco, y es que el FOMAC tiene un presupuesto que tiene unidad de caja, como se dice técnicamente, y que esa unidad de caja en el presupuesto del FOMAC, que es el fondo nuestro, que recibe los recursos de salud, pensiones, de salud y prestaciones sociales, y allí están también los recursos de cesantías. eh, Ese es un presupuesto, el presupuesto del FOMAC, que anualmente se desglosa qué parte del presupuesto va para salud, qué parte del presupuesto va para pago de pensiones, qué parte del presupuesto va para cesantía y para otros aspectos que tienen que ver con estos tres componentes centrales. Entonces, en este momento, la crisis del tema de la salud, que este nuevo modelo de contratación ha salido muchísimo más costoso que los contratos anteriores. Yo diría que casi 3 veces lo que costaban, yo diría que más. Lo que pasa es que nos toca sentarnos a tirar un poco de lápiz, porque mientras antes se hacía un contrato por 4 años que costaba alrededor de 6 billones de pesos, o 7 billones de pesos por los 4 años. El último contrato estaba tasado aproximadamente en 13 billones de pesos. Lo último dijeron que 12,6 billones de pesos para los 4 años. Lo que vemos hoy es que se han gastado alrededor de 6 billones de pesos, me quedaría corta, más de 5 billones de pesos en menos de, en un año, pongámosle eso en un año se han gastado casi 8 billones de pesos, como 10 billones de pesos, en un año, en el tema de salud. Cuando antes el contrato estaba tasado en 13 billones de pesos aproximadamente para 4 años. Lo que quiere decir que en esta tónica se están gastando 3 veces más lo que se gastaba antes en la contratación del servicio de salud, con los antiguos operadores que lo hicieron bien mal, y por eso hacíamos paros y reclamábamos que se mejorara la prestación del servicio de salud. Entonces, si se aumenta el recurso, si se aumenta, se desborda el presupuesto para el tema de salud, y que además de eso sigue empeorando la situación en la prestación del servicio, se está gastando más plata y el servicio sigue igual o peor en muchas de las regiones. Aquí lo que queda absolutamente claro en la lectura que hacemos desde el punto de vista financiero es que ese déficit o ese gasto desbordado en salud significa que tienen que meterle mano al presupuesto de los otros rubros, que son pensiones y cesantías. Y efectivamente eso es lo que ha venido sucediendo. Y quiero recordar una cosa, Juan Pablo: ¿cuáles son las fuentes que nutren los recursos, el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio? Pues los aportes nuestros, que nos los quitan todos los meses de manera rigurosa, porque nos los descuentan por derecho de nuestra nómina. No hay un maestro en Colombia que no le descuenten
todos los meses de su salario el aporte para eso y también el aporte patronal. El aporte patronal, que es el aporte que tiene que hacer el Estado, porque nosotros somos trabajadores estatales, para cubrir los gastos de salud y pensiones. Eso es de ley. Pero además de eso, hay unos excedentes financieros que generan los recursos del FOMAC que los administra la fiduprevisora. Entonces, la fiduprevisora es una entidad financiera fundamentalmente que realiza actividades, negocios con los recursos que administra, entre esos los recursos del FOMAC, y esos negocios generan unos excedentes financieros. Esos excedentes financieros deben llevarse a esa unidad de caja en el presupuesto para que ayude a resolver los problemas de salud, pensiones y cesantías. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo últimamente en el año 2024 y en el año 2025? Es que esos excedentes financieros se los han llevado únicamente para salud por la crisis de la salud, porque los presupuestos no han alcanzado. Entonces, el año pasado, a final de año, todos los excedentes financieros que generaron los recursos del FOMAC se los pasaron a salud porque no alcanzó lo presupuestado para el año 2024. Y este año 2025, ya desde el mes de marzo, abril, el vicepresidente de la Fiduprevisora, el señor Aldo Cadena, dijo que había un déficit de 2.7 billones de pesos para poder cubrir los gastos de salud y garantizar la salud en el año 2025. O sea, ya estaba haciendo la proyección presupuestal para el año 2025. Entonces, ¿de dónde salen esos 2.7 billones de pesos? Hombre, nuevamente agarran los excedentes financieros de los recursos de la fiduprevisora, los recursos que administra la fiduprevisora, que son del FOMAC, y le anexan nuevamente más de 930.000 millones de pesos, es decir, casi 1 billón de pesos. Pero como el déficit es de 2.7 billones de pesos, queda faltando 1.7 billones de pesos más con B de billete. ¿De dónde sale ese 1.7 billones de pesos? Hombre, sale entonces de un traslado presupuestal que hacen de los recursos de pensiones y cesantías, de las reservas de pensiones y cesantías para poder cubrir nuevamente el déficit que tiene salud para el año 2025. Es decir, la salud, y yo lo he planteado en los términos que se lo voy a decir a ustedes, se ha convertido en un agujero negro que se ha absorbido absolutamente todos los recursos que encuentra a su alrededor, pero eso no ha resuelto el problema porque la crisis de la salud continúa. Entonces, nos están desfinanciando también los recursos de pensiones y de cesantías, porque meterse con las reservas financieras para eso es someternos a nosotros en una crisis posteriormente también de esos dos rubros. Pero eso no lo dicen. Y además de eso, ya el presidente de la República lo está reconociendo, ya el ministro de Salud lo está reconociendo, están buscando chivos expiatorios para echarle la culpa a otras personas de los malos manejos de los recursos y para echar las culpas de lo que tiene que ver con el fracaso de lo que ha sido este nuevo modelo. Y entonces están diciendo ahora que el FOMAC lo tienen que acabar y que entonces los recursos de la salud se tienen que ir para la ADRES y los recursos de pensiones se tienen que ir para Colpensiones y los recursos de cesantía se tienen que ir para el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, aquí estamos es ante un anuncio que ya lo habían hecho antes, pero lo que hacen es corroborarlo, de que vienen es por el FOMAC, de que van a acabar el FOMAC, de que van a acabar nuestro régimen especial. Y frente a anuncios de esa naturaleza, ¿qué hacía FECODE antes? Pues convocaba al magisterio colombiano a una movilización y a un paro para defender eso que lo conseguimos a través de la lucha en las calles con los maestros en su momento que eran docentes a finales de la década del 80 y que nosotros somos herederos de eso y no lo podemos dejar dilapidar. Todos los gobiernos anteriores han intentado acabar con el FOMAC.
han intentado quedarse con los recursos del FOMAC. Y FECODE no se lo ha permitido ni los maestros colombianos, pero en esta ocasión FECODE no está convocando al magisterio a una movilización, no está convocando al magisterio a un paro, sencillamente porque FECODE es gobierno, como lo han dicho ellos, y porque ellos consideran que es más importante defender el proyecto de gobierno de Gustavo Petro que defender los derechos de la salud y la vida, las pensiones y las cesantías, el FOMAC, la ley 91 y todo lo que nosotros conseguimos a través de la lucha. Entonces, estamos en esa situación, es un momento de crisis. Yo sigo manifestando que aquí el magisterio no puede quedarse ni callado, ni puede quedarse solamente con un comunicado. Porque es que aquí lo único que ha hecho FECODE últimamente es sacar sendos comunicados declarando al magisterio en estado de máxima alerta, pero nos quedamos en la declaratoria de alerta, como si realmente no hubiese en el fondo el peligro de que a nosotros nos van a quitar el FOMAC y que están violando la ley 91 y que van a acabar con todo lo que nosotros conseguimos a través de la lucha en ese sentido, Juan Pablo. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Viquisita, yo quiero hacer como una serie de apuntes. Aquí el compañero John tiene una pregunta que realizaba uno de nuestros seguidores para hacerte también. Eh, eh, Uno de los elementos que veía uno el año pasado es que después del 1 de mayo la red o las reds, como llaman ellos, no estaba montada. Sí, aquí aparecieron unos operadores para cápita, que es lo primario, de la noche a la mañana. Yo aquí quiero hacer una claridad, porque hay sectores ya como cabalgando en esto, quiero hacer una precisión. Hay las cápitas, en las cápitas que se dieron a los distintos lugares del país y de los departamentos, esas cápitas amanecieron de la noche a la mañana. El 1 de mayo nos dijeron acá en Cúcuta, su cápita está en UCI de Colombia. No, yo sé que mis compañeros de Asinor no conocían quién era UCI. Ahí amanecimos. Este año, más o menos en agosto, en una reunión con el doctor Andrés Escarria en Bogotá, de las tantas que hemos hecho, se nos anunció de que esta empresa tenía una cápita alta, 122.000 pesos. Es una de las altas del país. Pero hay cápitas aún más altas. Si mi mente no falla, en Santander hay una que ronda los 250.000 pesos. O sea, las cápitas fueron diferenciables porque cuadraron con distintos actores. Eso, entonces, porque un poco en la locución presidencial queda la sensación de la corrupción del sindicalismo, y a uno como que, o sea, como que nos salpica. Y en realidad, entonces, eso hay que puntualizarlo. No elegimos. Se pagaron tarifas diferenciadas, o sea, muchos entraron rápidamente a atender al magisterio porque las tarifas eran SOAT. Claro. Y hasta más del SOAT. Más altas. Entonces, claro, eso consume muchos recursos. Comenzó a consumir muchos recursos. El evento, o sea, una cosa es la cápita y en el evento consumía muchos recursos también. Aún más. ¿Sí? Ahora, si se abre un modelo donde está porque muchos dicen que el antiguo prestador, listo, el antiguo prestador es indefendible, no venía funcionando bien, eso está clarísimo, sí, lo tenemos todos claro. Pero la fragmentación llevó esto también a oferta y demanda. Y en la oferta y demanda, entonces, si yo me tomo la changuita en el restaurante del mercado, con un huevo me la venden en 4.000 pesitos en la mañana. Pero si yo quiero desayunar, un desayuno buffet, no vale 4.000 pesos, vale 50.000 pesos, porque me cobran el lugar. Entonces esos especialistas de obreros, pues también cobraron caro, porque ya no eran los mismos que antes. Entonces, los medicamentos también, ahí creció. Entonces, hay elementos que llevaron a crecer, y esto lo sabía el gobierno nacional, lo sabía el Ministerio de Educación, lo sabía el FOMAC, que todo lo hizo Marín. Bueno, pero Marín estuvo un tiempo durante este gobierno. ¿Por qué no lo sacaron antes? Es la pregunta. Si Aldo Cadena está cometiendo errores, porque eso salió regañado, ¿por qué no se los dijeron antes? ¿Por qué no los dijeron antes?
Entonces sale también otro cuento que saboteo de los antiguos operadores. No sé en otras regiones del país probablemente, pero acá los antiguos operadores, excepto de tener algo de medicina laboral que ya lo entregaron De resto, y alguna cosa como paralela en odontología, no estaban como presentes. Pero lo que sí uno ve aquí es una lógica que ya le conocíamos al modelo neoliberal, del cual yo creo que el 90% de la dirigencia, el 99% de la dirigencia sindical y el 90% de los maestros somos enemigos, que era deslegitimar las empresas o lo demás para después acabarlo. ¿Sí? claro. Ah, No es Telecom es sostenible, malísima, no es Telecom es sostenible. malísima, no es sostenible sus finanzas. Entonces, que no nos vaya a pasar con nuestro fondo lo que está ocurriendo acá. Entonces, ese era el comentario. Vi que hay una... Hay una pregunta, eh, compañera Vicky, un cordial saludo. Nos pregunta un maestro, compañero Pablo Alexander Muñoz, dice, ¿es malo el modelo? ¿Mala la administración? ¿Qué responsabilidad asume la FECODE? ¿Qué dicen las filiales que guardaron silencio frente a esta imponencia del modelo de salud? Entonces, queremos escuchar a la compañera Victoria. no sé si podemos proyectar la pregunta, Harold. Bueno, lo primero que más, compañeros, también me alegra saludarlo. Bueno, lo primero es que yo quiero enfatizar algo. Aquí lo que estamos es ante un nuevo modelo de contratación, no un nuevo modelo de salud, porque el modelo de salud nuestro, que no lo están aplicando, es el modelo que establece la ley 91. Y nuestro modelo es un modelo especial, un modelo exceptuado y un modelo que debe tener las características que nosotros hemos venido reclamando siempre. Pero resulta que aquí el nuevo modelo de contratación que establecen con el acuerdo 03 es un modelo de contratación cerrada. Por eso sucede lo que acaba de relatar Juan Pablo, que aparece de la noche a la mañana una IPS que nadie conoce, porque es que el modelo de contratación cerrado le da la posibilidad al operador único que existe a nivel nacional, que es la fiduprevisora, a hacer la contratación de manera directa a ellos sin pasar por la licitación pública o por la invitación pública como se había venido haciendo antes. Entonces, eso es lo que ellos han venido haciendo. Y aquí entonces nosotros no podemos permitir que nos hablen de un nuevo modelo. Es que por eso es que yo voté en contra del acuerdo 03. Es porque si nosotros aceptamos que ese es un nuevo modelo de salud, estamos aceptando el cambio del modelo de salud especial que tenemos para nosotros conseguido a través de la ley 91. Por eso la pelea tiene que seguir siendo la de defender la ley 91 y defender nuestro modelo especial o régimen especial, como nosotros le llamamos. Eso en primer lugar quiero aclararlo. Estamos es ante un nuevo modelo de contratación. Lo segundo es que efectivamente, como eso se votó en el comité ejecutivo de FECODE, realmente la única que votó negativamente con todos los argumentos que ya ustedes me han escuchado, no solamente ahora, sino desde mucho antes, la única que votó negativamente fui yo. Pero el resto, bueno, hubo una abstención, pero el resto votó positivamente, los otros 13 ejecutivos. Pero en el consejo directivo del FOMAC, allí se votó positivo el acuerdo 03 por los 5 votos, los 3 del gobierno y los 2 de FECODE. Luego FECODE sí está comprometido con el acuerdo. FECODE institucionalmente de manera mayoritaria ve asuntos positivos en el nuevo modelo, lo sigue defendiendo y sigue diciendo que esto es una cosa pues maravillosa, cuando ya está demostrado que realmente ha habido un fracaso total en eso. Y que también hay una administración del nuevo modelo por parte de la fiduprevisora, que es una entidad que, como ya lo dije, tiene como especialidad un manejo financiero. No tiene el conocimiento ni la preparación administrativa, operativa para estar al frente de un tema de salud del magisterio. Luego, ellos le entregaron de manera consciente a la fiduprevisora el manejo
del tema de la salud sabiendo que no iba a tener cómo resolverlo. ¿Y quién lo entrega? El gobierno. O sea, es que el problema de fondo aquí es ese. El responsable directo de esta situación es el gobierno nacional, que fue el que propuso el modelo, que fue el que se craneó el modelo y de todas maneras FECODE terminó avalándole a eso porque tienen ellos se sienten gobierno porque defienden el gobierno, porque dicen que es el gobierno amigo, que es el gobierno del cambio, y entonces ellos se casaron con esa propuesta del gobierno y el gobierno, que es el responsable, hoy se lava las manos y quiere echarle las culpas a Pedro, a Juan, a María. No, la responsabilidad directa recae sobre el gobierno. Y si hay funcionarios corruptos en la fiduprevisora, como lo han venido diciendo ellos desde hace rato, deben utilizar los mecanismos que establecen los organismos de control, las IAS, como decimos nosotros, para castigar a los corruptos. Si saben quiénes son, si saben dónde están, si saben cuáles son los actos de corrupción, entonces, ¿por qué no hay ningún preso? El gobierno tiene la responsabilidad de todo eso y por eso la exigencia de que se resuelva esto de fondo es al gobierno y no solamente a la fiduprevisora. Entonces, ese es un problema que tenemos ahí. ¿Y quién tiene que hacer esa exigencia? El magisterio colombiano. ¿Encabezado por quién? Por FECODE. Pero resulta que aquí FECODE no está interesado en convocar un paro y una movilización. Que muy interesante pues toda su reflexión y repito, casi que de verdad que una felicitación, Vicky. Su tenacidad, su perseverancia, hay que aplaudirla porque a nivel nacional de FECODE, incluso en medio de la estigmatización, como usted dice, porque yo vi en algunos escenarios como también se intentaba aislar, se intentaba acallar su voz, pero gracias por haber estado ahí y por haber mantenido esa voz disidente. Nosotros lo hicimos acá a nivel regional y usted también como directiva de FECODE lo puede testificar que como región yo creo que el eje cafetero y norte de Santander han sido las más incisivas en la problemática que pasaba, a pesar de tener aquí a nivel regional, cierto nivel de estabilidad, ¿sí? Cierto nivel de estabilidad, de acuerdo a lo que uno conversaba con otros compañeros. Eso no quita que se han presentado muchísimos problemas y que hoy día se están presentando muchos más, Vicky. En este momento tenemos gente sin autorizaciones. Hoy me escribían de Villacaro que no hay dispensario de medicamentos en Villacaro. Maestros con múltiples problemas de medicina laboral, remitiendo algunas cosas en Bucaramanga. Lo de los viáticos a la gente se lo tienen enredado. A quienes les envían como aparatos de ortopedia especiales, también hay dificultades. En terapias de múltiple tipo que necesita la gente, hay problemas en odontología en segundo nivel. Entonces, problemas, y realmente para lo que pagamos, para lo que nos descuentan, para lo que hemos luchado también, porque es que esto no se construyó, no fue un regalo de ninguna administración, para lo que lucharon los compañeros del 2277 por la construcción de este fondo, pues no se compadece, y sí tienen que haber unas responsabilidades políticas y sí tienen que haber unas denuncias, porque la amenaza de denuncia, la amenaza de corrupción, y también si hay dirigentes sindicales como se señaló en ese Congreso de Ministros, pues también que se coloquen las denuncias pertinentes, que caiga el que tenga que caer, pero es muy molesto para quienes estamos en región, porque en las bases, o sea, esto cala y entonces queda uno, esto será, ¿quién será el que está ahí para ustedes mismos en FECODE? Porque además se dice, yo le planteaba a algún compañero, la corrupción de FECODE. Bueno, FECODE son los directivos, pero FECODE también somos los afiliados. Entonces le decía, la crítica hagámosla entonces a los ejecutivos y ojalá con nombre particular. Quiero también resaltar que
finalmente casi para despedirla, Vicky, que uno pues con extrañeza está bien, pero no sé en qué momento del paseo, entonces ya hay ejecutivos de FECODE bajándose del bus de lo que estaban, pues tal vez la reacción, el choque con la realidad, pero uno dice, bueno, ellos sabían, ¿por qué no dijeron esto antes? Vicky, buenas noches, mucho gusto. Buenas Nelson noches. Flores, yo tengo una preguntita y la verdad pues me preocupa mucho la situación. Sabemos que la mayoría de los integrantes de los ejecutivos de FECODE está con el gobierno, pero es que la verdad no están pensando en las bases, en el daño que nos puede causar este nuevo modelo de salud. O sea, a mí me preocupa mucho esa situación. Nos están dando prácticamente la espalda a las bases. Aquí entramos todos. O sea, ustedes allá tienen el poder de tomar decisiones por nosotros, pero ¿hasta dónde nos va a perjudicar esas decisiones? Sí, Nelson, mira. Aquí hay una cosa y es que, bueno, lo primero es que yo quiero resaltar y reconocer esa actitud crítica que ustedes han mantenido desde Asinor, Juan Pablo y el resto de compañeros de la junta directiva y la base, independientemente de la posición política que ustedes tengan, porque esto no se trata de una cosa personal, ni se trata de un ataque a la posición política de nadie. Se trata de defender un derecho. Y los sindicatos no son partidos políticos. Los sindicatos son organizaciones gremiales que son escogidas y elegidas sus directivos para defender los derechos de los trabajadores independientemente de la posición política que cada uno tenga. Entonces aquí ha faltado que FECODE asuma esa posición de independencia y de autonomía en el tema que tiene que ver con la defensa de los derechos del magisterio. FECODE tiene 66 años de haber sido fundada. Y en esos 66 años que tiene FECODE, 67 años, son esos más de 60 años de lucha, en donde FECODE y han pasado gobiernos liberales, conservadores, gobiernos amigos de FECODE, gobiernos de las cuales FECODE ha hecho oposición y FECODE ha mantenido esa posición firme. Pero hoy llegó un gobierno que ayudó a elegir FECODE y se nos olvidó que independientemente de eso, FECODE es un sindicato que representa los intereses de los trabajadores y yo no critico que los directivos sindicales tengan su posición política, porque yo también la tengo y cada uno de nosotros la tiene, pero es que no puedo colocar por encima de los intereses de quienes nos eligen la posición política que tenemos. Entonces, esa es una situación bastante crítica que tenemos ahí. Ustedes han sabido utilizar esa independencia y autonomía para salir a protestar cuando han tenido que hacerlo, a exigir los derechos de la misma manera que lo han hecho otros departamentos de Colombia, no solamente los del eje cafetero. En el mismo Bogotá hemos tenido movilizaciones por el tema de la salud convocado por la ADE. En Cundinamarca hemos tenido varias movilizaciones en la costa atlántica, varios departamentos lo han hecho, en los antiguos territorios nacionales o nuevos departamentos también lo han hecho. Entonces, aquí FECODE ha dejado que los sindicatos filiales pasen por encima de la dirección nacional y eso no puede seguir sucediendo. El llamado que yo le hago a los compañeros maestros de Colombia, a los sindicatos filiales de FECODE, es a que continuemos rechazando esta mala prestación del servicio de salud, exigiendo que se mejore la prestación del servicio, porque para nosotros lo que está en juego es la salud y la vida, pero también defender el FOMAC, defender la ley 91, defender lo que conseguimos a través de la lucha. Entonces, nosotros sí tenemos que hacer eso y eso se llama independencia y autonomía de las organizaciones sindicales independientemente de la posición política que cada uno de nosotros tenga. Los gobiernos pasan y FECODE queda. Y FECODE la tenemos que cuidar.
ASINOR y cada uno de los sindicatos del magisterio los tenemos que fortalecer, los tenemos que cuidar y tenemos que entender que la naturaleza de los sindicatos es defender los derechos de los trabajadores. Así nosotros participemos activamente en política porque cada uno de nosotros tiene su posición política, pero no podemos casar al sindicato con un partido político ni con un gobierno porque el sindicato no es para eso. Entonces, el llamado que yo hago es eso, el reconocimiento que les hago a ustedes, precisamente para que continúen en esa actitud de exigir los derechos independientemente de la posición política que cada uno de ustedes tenga y que cada uno de nosotros tenga, que porque eso es respetable y es una posición que cada quien pues asume ya de manera responsable. Entonces, sí, ese es el llamado que yo les hago como ejecutiva de FECODE y que tenemos que seguir fortaleciendo nuestra organización sindical en ese sentido. Viquisita, entonces, mil gracias, un abrazo. Recordar a los maestros que nos escuchan, Vicky es exalumna de la Universidad de Pamplona del programa de Ciencias Sociales, es formada, no es de nuestro departamento, es del Cesar, pero formada por acá. Mil gracias, Vicky, y por acá esperamos volverla a tener en los micrófonos de Aula Magisterial. Así es, gracias a Aula Magisterial, Johnny, a ti, Juanpa, al compañero Sergio, ¿cómo es Nelson. que? Perdón, a Nelsito. Nelson y a todos ustedes, pues un abrazo grande, gracias por la invitación y claro que sí. Y pronto nos veremos por allá por Norte de Santander. Claro que sí. Bueno, esa era la intervención de la ejecutiva de FECODE, Victoria Avendaño. Bueno, lo que hemos planteado, lo que hemos dicho, ¿no? Desde el año pasado Desde lo el hemos año planteado. pasado se ha planteado. Desde el año pasado tocamos este tema. Preocupante, ¿no, Juan Pablo? Sí, y sí hay uno tiene que, yo vengo metido en política desde hace mucho tiempo, ¿sí? En política buena, porque a mí no, aquí yo no he estado ni detrás de un gobernador, ni detrás de un diputado, ustedes Muy me han visto, independientes. me han visto acá en Norte de Santander. Desde el año pasado planteábamos y en política yo aprendí una cosa. En los países desarrollados, yo soy maestro de sociales y siempre quiero mucho mi historia y mi política y demás. En los países desarrollados hay un error y se cae el ministro. De una. De una. ¿Sí? Aquí pasa un error y yo antes creía que solo estaba en la derecha. Y no pasa nada. Debería pasar. Porque así no haya una responsabilidad, porque uno no puede decir que el presidente se apropió de los dineros que han crecido, eso también es un exabrupto, pero sí hay unas responsabilidades políticas que hay que asumir. En ese sentido, hay una responsabilidad política del gobierno nacional. Pero también hay una responsabilidad política de la dirigencia nacional y nosotros los sindicatos regionales no elaboramos este modelo, de modelo de contratación. No los consultaron. Sí. Nos socializaron alguna vez que fuimos allá, llevaron los estructuradores de FECODE, hubo voces críticas, ¿sí? En ese espacio, pero terminó se votaba y era mayoría. John ha estado conmigo en escenarios nacionales, yo de la CUT o de FECODE, yo no escuchaba la sarta de quejas. Y en la declaración política al final no, estamos ante todo con el gobierno nacional, que el cambio. Entonces se opacó en este sentido y así no se puede avanzar. Entonces sí hay una responsabilidad también de la dirigencia sindical, que esperamos que rectifique, están a tiempo. Lo importante en este momento, más allá entonces, porque tampoco es ponernos el retrovisor únicamente y convertir esto en un programa para darle palo únicamente a los compañeros de FECODE. No, este momento ya pasemos de los comunicados, como lo está por ahí circulando, incluso está en nuestro grupo Alianza Magisterial y está en mi perfil, pasemos de los comunicaditos ya a acciones en defensa del fondo y acciones que garanticen una prestación y un equilibrio en la prestación del servicio de salud. Ya no tengamos más esa excusa de que vamos al prestador y no lo podemos atender porque es que no tenemos contrato, profe.
Sí, o uno le ponen una queja y llama a uno a las IPS y le digan, profe, pero es que aquí no nos han pagado, aprovecho para decirle que nos ayude porque no nos han pagado. No, o sea, Mire, Juan Pablo, yo siempre, en todo lo que hace, en todo lo que hago y en los objetivos y en las metas y demás, uno tiene que mirar los alcances, ¿no? Qué quiero hacer, cómo se pretende hacer, y soy muy cuadriculado en ese aspecto. Nosotros desde el año pasado, desde mucho antes de que se implementara el nuevo modelo de contratación de salud, como lo aclaraba Victoria, nosotros dejamos unas constancias, que hubo una improvisación, que las filiales, que los demás compañeros dirigentes sindicales muchas veces nos decían, pero es que ustedes son del MOIR, es que ustedes son de X, de Y, de Z y demás, pero hoy en día esas constancias toman relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, están improvisando. Segundo, van a desfinanciar el fondo, van a tocar el piso, ¿y qué va a pasar después con nosotros? Entonces, compañeros, esto, como lo decía Juan Pablo, listo, ocurrió, ya pasó, ahora tenemos que tomar una posición, porque es que en el Consejo de Ministros, Petro deja muy clara el contexto. Nosotros nos vamos para la red pública. O sea, que Domingo Ayala trató de defender en algún momento, que su discurso estuvo orientado a defender la ley 91, pero se cometieron errores, que no podemos hoy decirle que FECODE todos son los responsables, pero sí una mayoría que, como lo decía usted, cuando uno va a los congresos, cuando va a las juntas nacionales, acallan al crítico, acallan la voz contraria, al que no es petrista, lo callan y lo abuchean, lo silban, o sea... Un escenario denigrante, o sea, en un espacio de donde está lo más elevado de la dirigencia del país. Yo pensaba que únicamente esos espacios se daban con el uribismo, cuando íbamos nosotros con Petro y nos saboteaban y nos boicoteaban, pero resulta que en las juntas nacionales también, en los congresos también... Y allá le acallan, lo acallan a uno, le quitan el micrófono. Entonces, compañeros, esto es para que compartamos con todos los maestros. O sea, ese perfil, esa imagen, la vamos a compartir y compartámosla en los estados, porque es que resulta que lamentablemente uno hace el programa y vienen otros compañeros y dicen, no, pero es que eso se sabía. No, compañero, esto se sabía desde hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos una posición clara, dejamos constancia, le advertimos. Mire que en la última movilización yo decía, qué responsabilidad política. Viene Aldo Caena o viene Marín, la embarró, se robaron una cantidad de plata. ¿Y quién responde por eso? No, lo están investigando, ahí vamos. Pero no, compañero, mire que el mismo presidente estigmatiza también a la dirigencia sindical, habla de dirigencia sindical. O sea, cuando nosotros los apoyamos, si tiene nombre, yo siempre le he dicho y yo lo digo en todos los lados, que caiga el que esté engrudado, que lo saquen, que lo voten a la palestra pública si tiene evidencia. Pero es que es muy fácil uno salir y decir, es que la dirigencia sindical también está engrudada. Y todos. Entonces, no. O sea, eso también uno tiene que ser muy consecuente y ser muy responsable, porque es que no únicamente le está haciendo daño a la dirigencia sindical, sino a toda la organización. Mire, hay una cosa que hemos aprendido del movimiento obrero, de los teóricos del movimiento obrero, nuestro compañero Pablo Martínez, que nos está viendo, la recordaba. En muchos escenarios se la unidad, crítica, unidad. Aquí tenemos que ser críticos. Tenemos que hacer una reflexión para volver a proyectarnos. Si tapamos, no estamos haciendo la tarea bien, ¿sí? A mí sí me gustaría, y voy a intentar buscarlo, Harold, para que nos dé un apoyo para los próximos días. Mi intervención en la Asamblea General de Delegados del año pasado. Solito. Y a nosotros fuimos invitados, pero sin voz, no podían participar porque eran delegados fraternales, casi que solito. Algunos delegados se identificaron con la postura, pero fue duro. Decían, no, exagerando. En algún momento me silbaron. Claro, varios compañeros. En algún momento me silbaron, me intentaron callar, solo que pues uno en el marco del respeto y uno es docente y pues docente de ciencias sociales, si algo aprendí es a intentar debatir con argumentos. Mire, Juan Pablo, John Jairo, a mí sí me preocupa la postura de FECODE. La verdad me preocupa bastante, porque bien es cierto que pues,
varios ejecutivos, como lo dije, están con el gobierno, pero es que ellos también tienen que hacer la crítica y tienen que empezar en las bases. Miren lo que conseguimos nosotros con las movilizaciones, este régimen especial de la ley 91 del 89, ahorita lo estamos perdiendo, o lo hemos perdido, estamos retrocediendo. Ese régimen lo estamos perdiendo. Y ahorita con este nuevo modelo, si realmente nos vamos para la República, chao, se perdió. No hay O sea, nada. todo lo que conseguimos, ¿qué pasó? Y lo más No. bravo, ¿no? El año pasado nos tocó salir a la movilización a que hundieran la ley de la ley estatutaria de educación. Y hoy mire cómo estamos en el tema de salud. Entonces, compañero, es complejo. Y es salimos, complejo. y salimos toca salir, y se toca salió salir. bien, sí. Y también se echó la culpa que el saboteo, que sí que era evidente, eso sí estaba, del uribismo, de cambio radical, pero también ahí hubo gente del pacto histórico que en su momento pactó con los otros sectores, iban los bonitos escolares detrás. Mire que Entonces, son fallitas, ¿sabes? Sí. yo digo, Hágame si el voy a favor. modificar mi casa, si voy a reestructurar mi casa, yo tengo que tener un plomero, un maestro de construcción y demás, todas las especialidades. Pero si yo me voy de la casa y le digo, tome 50 millones ahí, remodelen la casa. Haga lo que O sea, pueda. ¿a dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el compromiso? Si va a modificar, si va a cambiar el modelo de contratación, tenía que haber una auditoría, pero es que ni la auditoría. Juan Tuvieron Pablo. una auditoría ahí, si mi mente no falla, se llamaba DIG, pero era, en vez de ser para realmente mirar también como los recursos, seguramente los miraron, pero se convertía era casi que en un obstáculo para pagarle a los prestadores. Entonces la auditoría lo que retrasaba también en su momento eran los pagos, además porque con este modelo los prestadores son muchísimos. Entonces, lo que usted tiene que auditar no es lo de 10 regiones como estaba antes, no son 200 empresas, sino miles de empresas. Miles, sí. Imagínense. Miles de empresas. Entonces, no es un proceso fácil. En esto también quiero, la fiduprevisora nos ha tetereado diciendo, no, y publica una cifra, ya están pagos, pero el operador vuelve y le dice a uno, no nos han pagado. Entonces, uno no sabía a quién creerle. Igual, pues, uno no es una autoridad de la República para que le den el contrato a veces o no los muestran o... Mire que eso lo hablábamos y en las movilizaciones, en las intervenciones que hace uno en las movilizaciones, o sea, el FOMA dice que ya pagó y las IPS o los prestadores dicen que no les ha pagado y nosotros exigimos, o sea, que haya claridad frente a esas situaciones porque de lo contrario, mire, estamos en estos momentos, yo noto el servicio de salud que está decayendo de lo que teníamos hace 2 meses, 3 meses y aparte de eso, mire como la misma fiduprevisora y el FOMA y mismo Aldo Cadena y hasta la misma FECODE como nos mentían cuando dijeron que iban a hacer un aporte de pensiones, salieron diciendo que no, que eso era normal, que eso sucedía normalmente. Al inicio intentaron ocultarlo, hubo comunicados del FOMAT, O sea, y que la prensa, pues sí, evidentemente la prensa colombiana, pero uno tiene que saber leer también la prensa y saber que la ideología y tal, pero intentaron ocultar lo que eso no era cierto, que era mentira, que eso no había ocurrido así, pues ya en algún momento el sol ya no se puede ocultar con un dedo. Bueno, y para eso estamos aquí. Compañeras y compañeros, yo creo que... Juan Pablo, perdón, es que hubo una palabra que me puso a pensar también del presidente, el tarifario. Me preocupa, ¿por qué? Porque él quiere sacar sus tarifas y eso ya para el segundo nivel, ¿cierto? Ya para el segundo nivel. Y si las IPS no les convence de tarifario, entonces... muy importante. Aldo Muy buen Cadena, tema, sí, muy buen güey, tema. bueno, sí, ya íbamos terminando. Aldo Cadena le dice al presidente, ya estamos negociando, sí vamos a bajar el tarifario. Pero es muy berraco en ley, porque ¿en qué estamos? ¿Qué es ley 100? Ley de oferta y demanda. Y a esto lo digo como licenciado en Ciencias Económicas y Sociales. Ley de oferta y demanda. Para que los precios bajen, debería haber poca demanda en salud. Entonces, ahí sí el prestador, venga, yo como médico, yo tenía mi consulta de especialista en 200,000, no me está llegando, la pongo en 150. Pero aquí lo que hay es problemas de salud en el magisterio y fuera del magisterio, o sea, demanda en salud es lo que hay. Claro. Entonces, si no me Poca llega oferta, y A, poca se lo oferta. vendo a B. Ajá. Y ahora, otra cosa, si yo
a mi empleada doméstica le pagaba 1.200.000. Estoy dando una cifra por dar, sí, no necesaria. 1.200.000 pesos el año pasado. Yo le digo, no, pero es que usted está muy bien paga. Mire cómo ha llegado de población venezolana. Están trabajando por menos. ¿Por qué no me trabaja trabájeme este año por 700.000 pesos? Prefiere dejar el trabajo. Total. Prefiere dejar el trabajo. Y eso tiene que contar con otro elemento que hay que analizar, que es la geografía del país y la ubicación. O sea, no es lo mismo un servicio de salud para el Caquetá, para el Guainía, Sí, claro. para el Amazonas, para San Andrés y Providencia, para Norte de Santander, que en Bucaramanga, que en Cali, que en Medellín, que en Bogotá, que en Barranquilla. Y no es lo mismo, otra vez, no es lo mismo un servicio para Pamplona, para Cúcuta, para Ocaña, que otro para Tibú o para Sardinata. O el que tienen los municipios, el que tiene Toledo, el que tiene Convención, el que tiene el Tarra, el que tiene La Esperanza. O sea, hay unas particularidades que hay que tener en cuenta en la atención. Totalmente. Y ahí hablan del sistema tarifario tipo SOAT, ¿no? Que dice que en algún momento se pagó superior a esa tarifa y que ahora se va a bajar. Pero la vaina es que nuestro presidente, él dice que no, que eso no se debe negociar con las IPS privadas, sino que se debe decir, mire, le vamos a pagar tanto. Y en algún momento Aldo dice, pero es que no podemos poner en crisis porque si la IPS no nos quiere prestar el servicio de acuerdo a ese precio, a esa tarifa, a eso es lo que voy yo. ¿Cómo voy a responder? Hay una realidad en Antioquia. A eso es lo que voy yo. En Antioquia, los mismos hospitales públicos decían que no trabajaban con Fiduprevisora FOMAT porque no les pagaba. ¿Sí? O sea, y que entonces acá yo recuerdo una carta como del Ministerio de Salud diciendo que tienen que atender. Sí. Y eso sí, como le responde a uno, por ahí algún pelado de esos que es bien activo, que uno dice, tiene que hacer el aseo. Tengo que morirme, profe. ¿Qué lo voy a hacer? Sí, no lo van a hacer, no lo hacen. Mucho menos un privado, excepto de una urgencia, excepto de la atención a un niño. Y eso, sin embargo, se presenta. Ese tarifario está bueno, entonces, para bueno, analizarlo. Compañeros, ¿no? exigimos un mensaje. Exigimos la convocatoria a una movilización nacional ya. Vamos a presentar un breve saludo. Juan Pablo, una consulta que me hace una compañera. Dice que el esposo tenía unos exámenes de pulmón y tuvo que comprar el mismo la cánula de oxígeno y la inhalocámara que la venden allá mismo. O sea, si tienen que comprar esos. Hay una cosa que cuando nos vendían el modelo nos decían que esto tenía todo incluido. Por eso, a eso es lo que voy. Entonces, ¿por qué tienen que comprar? Particularmente yo tuve que comprar unas vitaminas para mi papá, pese a que estaban prescritas por el médico. Alguna maestra me hablaba de otro procedimiento que tenía que ella llevar también, como que era una cosa para hacer como una prueba de cáncer en la boca, en la lengua, y que lo que le pedía la IPS le solicitaba, digamos, como un frasquito del que le piden a uno para muestra, pero que ese no lo dan ellos, que tenía que conseguirlo. No, la profesora, el lío no es comprarlo, el lío es conseguirlo. Que casi no lo conseguía. Entonces, estas cositas son cositas para mejorar. Sí, hay que mirar, ahí sí tocaría, profe, me tocaría mirar el acuerdo y tocaría que nos pase el mensaje por el interno y corroborar que le exigían, cuáles fueron los insumos que no lo cubre, porque hay elementos que sí no cubrían, sí tenía excepciones, no era que esto tiene todo como se vendió. Listo. Bueno, compañeros, un último mensaje. Primero, bueno, hoy no pudimos dar los mensajes, los saludos correspondientes. Primero a mí muchos compañeros y muchos saludos. Y bueno, segundo, compañeros, la invitación es a estar en estado de alerta. Primero, a que socialicemos con los demás compañeros y nos pongamos a hablar del tema. Lamentablemente toca hablar del tema, nos guste o no nos guste, pero ahí está el tema sobre la mesa, que si nos descuidamos, dejamos que esto llegue a diciembre de esta manera, pueden haber daños irreversibles que después no sabemos ni qué va a pasar con nuestra salud. Segundo, pues
exigirle totalmente a la FECODE de que nos saque ya que convoque a la movilización, un paro Nacional. indefinido, un Porque paro ese es un indefinido tema y nacional. nacional. Porque es que esto no es que esperemos que ahora sí y empiezan con reuniones y convocatorias ahí todas muy tenues y vagas y no, que es que sí, ahora sí vamos a salir y ahora sí va a mejorar. Y bueno, le dejo ¿cuál es el mensaje suyo, Juanpa? No, que FECODE convoque a la movilización. Claro que nosotros podríamos salir aquí, pero no tiene el mismo peso. No, eso Esto opino, requiere de una movilización. Este es un tema nacional, requiere de una movilización nacional. opino lo mismo. La verdad aquí FECODE juega un papel importante y tienen que llamarnos a una movilización nacional. No nos den la espalda. Ya. Las bases se respetan. Ya Las están bases metidas se las patas, respetan. no nos dejemos joder, como dice Es que popularmente. aquí ya- porque aquí ya- lamentablemente, mire, ni en los gobiernos de ultraderecha No, esto. es que lo que hablamos esta esto- mañana. y no es que vayan a decir No, los somos- contrarios a nosotros, somos alternativos. que somos derecha, no. Abiertamente antiuribistas, abiertamente antineoliberales, Totalmente. Pero críticos. Crítico. profundamente Pero críticos. progresistas, no del partido progresista exactamente, sino progresistas en la visión de sociedad. Eso lo compartimos y lo tenemos claro como un principio. Y lo Entonces, que- y- porque y- si no se hace reduccionismo, pero es que lo Sí. Y lo que dejamos claro, compañeros, nosotros no buscamos el bien propio, buscamos el bien, Bien común, común. porque El bien representamos común. las bases. Porque qué tal que dentro de 6 meses, ay, pero John, usted nunca nos dijo nada, Juan Pablo, pero usted estando allá en Asinor nunca. No, estamos advirtiendo, ¿por qué? Porque en caso de convocatoria, ahí no es que voy a recuperar un día de octubre, voy a recuperar un día de noviembre ni de diciembre, no, compañeros, tenemos que salir con la contundencia que siempre hemos salido y estar con las pilas puestas. Mire, Estado de alerta, estamos en estado de alerta. Otro llamado sin regañar como Sí, se intentó, sin intentar también desvalorizar. Próxima convocatoria, mano, tenemos que llevarnos hasta la familia, Ujú. Sí. hasta la familia. Porque es que no solamente se enferma el maestro, que es el cotizante, los beneficiarios también. Totalmente. Y pone en riesgo la salud y la vida de todos nuestros padres, los que tenemos afiliados. Compañeros, aquí no es por asustar ni mucho menos, pero la verdad es preocupante la situación. Ya el presidente habló, nos quiere enviar para la red pública, nos quiere quitar el régimen especial, eso es una realidad, quiere acabar con la ley 91 del 89, eso es una realidad. Para allá vamos. Ya la desfinanciaron. Está Ya la desfinanciada. imagínense. Entonces, bueno, compañeros, gracias por sintonizarnos y Dios mediante nos vemos el próximo 25 de septiembre. Buenas noches y bendiciones Fuerte para abrazo, todos. que esté muy bien. Jungle.